Tengan un gran saludo en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga en esta mañana maravillosa. Tomen asiento, mis queridos hermanos y hermanas, y sírvase una taza de café para seguir aprendiendo más de la cosa del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Ya que eso es lo que nosotros debemos de aprender, porque eso es lo que nos llevamos de este mundo. No nos podemos llevar absolutamente nada. Solo nos llevamos la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros cuando comemos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, estamos alimentando el hombre que está dentro de nosotros. Estamos alimentando al espíritu, estamos alimentando el alma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, alimentar al espíritu, alimentar el alma para que el espíritu esté fuerte y el alma también esté fuerte, hermano. Entonces, por eso dijo el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá eternamente, dijo el Señor. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, comer este pan espiritual. Oír la palabra del Señor, hermano. Para poder vivir eternamente y para siempre, hermano. Solo le pongo un ejemplo, hermano. Cuando usted va al médico, hermano, usted se siente débil, su cuerpo está débil. Se pone una vitamina al cuerpo y de repente el cuerpo sintió esa fuerza, hermano, esa energía. Se sintió fuerte usted nuevamente. Así es la palabra del Señor, hermano. Si nosotros no comemos la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nosotros nos estamos, que se dice, debilitando poco a poco. Por eso es muy importante oír la palabra de Dios, hermano. Comer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Los hermanos que no saben leer las escrituras, a ellos les corresponde solamente oír la palabra del Señor. Estar escuchando a la predicación, hermano. Todos tenemos que escuchar la predicación de la palabra del Señor para podernos edificar, hermano. Bueno, vamos a hablar en esta mañana, mi querido hermano, nuestra separación del mundo, mi hermano. Nuestra separación del mundo es el tema de este mensaje que vamos a estudiar en este día, mi hermano. Nuestra separación del mundo. Vamos a estudiar. Juan capítulo 2 del 15 al 17. Dice el Espíritu Santo de Dios allí. Gloria el nombre del Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo 2 del 15 al 17. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Gloria el nombre del Señor, nuestra separación del mundo. En 2 Corintios, vamos también a leer 2 Corintios, mis queridos hermanos. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 7:1, también vamos a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, mi querido hermano. Nuestra separación del mundo, mi hermano, es el tema, mi hermano. Toda persona, mi hermano, cuando se convierte al Señor Jesucristo, hermano, toda persona incrédula, se convierte al Señor, hermano, esa persona, hermano, tiene que separarse de todas las cosas que él más antes practicaba, mi hermano. Ya. Todas las cosas del mundo que él practicaba, cuando ya se convierte al Señor Jesucristo, ya no puede practicar esas cosas, hermano.
Si él ha sido fumador de cigarrillo, ha sido borracho, ha sido liviana, ha sido homosexual, ha sido criminal, drogadicto, ha sido adúltero, fornicario, le ha gustado ir a los chongos, todas esas cosas esa persona tiene que dejar, ¿ya? Porque nosotros tenemos que separarnos del mundo, porque todas esas cosas es lo que te ofrece el mundo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. A usted le digo, mi querido amigo y amiga que me escucha, usted que es incrédulo, que anda practicando el pecado, que anda haciendo lo malo, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Porque si usted no se arrepiente, mi querido amigo o amiga que me escucha, el hacha está lista a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que el Señor nos habla aquí a nosotros, nuestra separación del mundo, mi hermano. Ya, nosotros tenemos que separarnos de toda esa clase de pecado que nosotros practicábamos. Ya, nosotros ahora somos nueva criatura. Nos estamos perfeccionando, mi hermano. Dejando atrás, mi hermano, las cosas que más antes nosotros hacíamos, mi hermano. Y seguimos adelante perfeccionándonos cada día más y más. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de hacer, hermano. Cuando usted se convierte a Cristo Jesús, hermano, usted tiene que separarse de todas las cosas malas, mi hermano. Ya no puede andar, mi hermano, involucrado con esos viejos amigos que más antes usted tenía. Ya no. Usted es un cristiano ahora. Usted tiene que demostrar que es un cristiano, demostrarle a sus amigos que Cristo le ama a ellos, que Cristo quiere salvarles, que Cristo quiere perdonarles. Entonces, esa es la misión de nosotros, predicar las buenas nuevas de salvación. Yo sé que el diablo está sumamente enojado conmigo, pero que el Señor lo reprenda duramente a ese Satanás. No me interesa que el Señor te reprenda, Satanás, y te eche fuera de este lugar, fuera de esta casa, fuera de mi presencia, en nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo te queme, Satanás. Entonces, mi hermano, eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque nosotros no sabemos el momento que vamos a morir. Puede ser, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hoy puede ser el último día de tu vida que estés viviendo aquí en la tierra. Ya, hoy puede ser el último día de tu vida. Entonces, para cuando llegue la muerte a nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? En primer lugar, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. En segundo lugar, escuchar la palabra del Señor. En tercer lugar, leer la Biblia, mi hermano. Tenemos que alimentar al Espíritu por dentro. Entonces, la persona incrédula cuando se convierte a Cristo tiene que separarse, tiene que alejarse de esos viejos amigos que antes él tenía. Todos esos amigos que tenían de borrachera, de joda, toda esa gente tiene que dejarla atrás, a un lado. Ya no puede estar con ellos juntos, no puede estar unido con ellos. Nosotros los cristianos no podemos estar unidos con los incrédulos, ni tampoco no podemos estar en las tinieblas. No podemos. Por eso es que nosotros tenemos que separarnos. Allá ellos que sigan en su pecado. Nosotros acá vivimos nuestra santidad. Así es la palabra del Señor, hermano. Eso es lo que manda el Señor a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. Por eso es que yo le digo, si usted, mi amigo, que es incrédulo, que todavía no se ha arrepentido, al rato que usted se arrepiente, tiene que alejarse de esos viejos amigos que los llevan a la perdición. Entonces nosotros tenemos que aprender las cosas del Señor, hermano. Las cosas del Señor tenemos que aprender nosotros, cada día más y más. Por eso nos habla el Señor en donde leímos Juan capítulo del 15 al 17. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los vendedores, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Ya? Entonces, hermano, nosotros somos casa, somos templo del Espíritu Santo, hermano. Nosotros tenemos que quitar, mi hermano, de nuestro corazón todo el pecado que hay.
pecado de robo, pecado de droga, pecado de murmuración, de crítica, de calumnia, pecado de chisme, pecado de adulterio, de hechicería, de brujería, de maledicencia, de murmuración, de venganza. Toda esa clase de pecado tenemos que sacar de nuestro corazón, porque este corazón es casa de Dios, mi hermano. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros los cristianos ya no andamos en la borrachera. Nosotros los cristianos ya no andamos fumando droga. Nosotros los cristianos ya no andamos fumando cigarrillos. ¿Por qué? Porque este templo es templo del Espíritu Santo. Si nosotros destruimos este templo, Dios nos va a destruir a nosotros, mi hermano. Porque cuando usted fuma demasiada droga, mi hermano, se le empieza a dañar los pulmones, se le empieza a dañar el hígado, se le empieza a dañar, mi hermano, los riñones. Ya, la droga es la consecuencia de eso. Poquito a poquito usted se va destruyendo si no lo sabe. Ya, entonces váyalo sabiendo si no lo sabía. Entonces, mi hermano, eso es lo que nosotros hacemos. Ya nosotros no podemos participar con esa clase de personas que son incrédulas. No podemos estar juntos. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos contaminarnos con ello. Porque la persona incrédula solamente habla de este mundo. Pero nosotros los cristianos hablamos de las cosas del Señor, mi hermano. Ya. El llamamiento de los creyentes a comunión con Cristo, hermano. El Señor de los ejércitos, hermano, nos llama a nosotros, que nosotros tenemos que tener una comunión con el Hijo de Dios, mi hermano. Tenemos que tener una comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, hermano. Tenemos que tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo que vamos a tener esa comunión, mi hermano? Nosotros vamos a tener esa comunión con el Señor cuando vivimos en santidad, mi hermano. Cuando nosotros cada día, mi hermano, nos purificamos, nos limpiamos, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras faltas que cometemos. Porque nosotros todavía no somos perfectos, mi hermano, nos estamos perfeccionando. La gente piensa que nosotros ya somos ángeles. Nosotros no somos ángeles. Somos seres humanos que nos equivocamos, cometemos errores, cometemos alguna falta. No somos perfectos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Nos estamos perfeccionando, sí. La gente quiere verle a uno que ya sea perfecto, que ya sea un ángel. No, mi querido hermano. Esto es un proceso. Es un proceso en el camino del Señor. Nos estamos perfeccionando, sí, cada día más y más. Dejando las cosas que realmente nos afectan a nosotros, que no nos deja crecer, mi hermano. Ya. Entonces, en eso estamos, mi hermano. Nos estamos preparando para poder entrar en el reino de los cielos, mi hermano. Ya. Primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 7. Dice el Señor: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice el Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, mi hermano. Bueno, la comunión de nosotros, ¿con quién es, mi hermano? La comunión con nosotros es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermano. ¿Ya? Nosotros, hermano, ya no andamos en tinieblas. No debe de haber tiniebla en nuestro corazón. En nosotros debe de existir la luz del Señor. Por eso dijo el Señor: vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo, dijo el Señor. ¿Verdad? Si nosotros somos la luz de este mundo, hermano, no debe de haber tiniebla en nuestros corazones, hermano. No debe de haber tiniebla. No debe haber rencor, no debe de haber amargura, no debe de haber odio, no debe de haber venganza. No debe de haber nada que realmente impida la comunicación con el Señor, hermano. Entonces, si nosotros andamos, hermano, como dice la Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, hermano. Ahí está. Si decimos que nosotros tenemos comunión con el Señor y por otro lado andamos haciendo lo malo ante los ojos del Señor, entonces estamos mintiendo ante la presencia del Señor, mi hermano. Mentimos nosotros.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En segundo lugar encontramos una comunión de bondad, justicia y verdad, mi hermano. Una comunión de bondad, justicia y verdad, mi hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. La bondad, mi hermano, ser bueno con toda persona, hermano. Ser bueno, ser misericordioso con la persona, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Hacer justicia cuando es necesario, hermano. Si a usted le hacen algo malo, hermano, usted tiene que hacer justicia, tiene que denunciar, mi hermano. Si en caso de que usted le hayan robado o lo hayan, que se dice maltratado, lo que sea, tiene que denunciar usted ante las autoridades. Esa es la justicia, hermano. Creer en la justicia de Dios y creer también en la justicia terrenal, mi hermano. Usted tiene que mandar juicio, mi hermano, sobre aquellas personas, hermano, que son malvadas y perversas, que andan haciendo lo malo, mi hermano. Si usted, por ejemplo, mi hermano, usted ve, mi hermano, usted ve cuál es la persona, hermano, que le hizo una agresión en su casa. Usted sabe quién es, mi hermano. Tiene que denunciar a esa persona, hermano. Denunciarla, mi hermano. Pero eso es lo que manda el Señor, mi hermano. Que nosotros tenemos que ser bondadosos, hacer justicia, hermano, y hablar verdad, mi hermano. Hablar verdad, mi hermano. No podemos nosotros quedarnos callados, hermano, de la injusticia que muchas veces hay personas que nos hacen. Nosotros tenemos que denunciar a aquellas personas, hermano, que si nosotros vemos a esa persona que hizo esa maldad, mi hermano, nosotros tenemos que denunciar, hermano. Que Dios nos perdone, pero tenemos que denunciar a ese hijo del diablo, hermano. A ver si se compone, mi hermano. Tenemos que denunciarlo, mi hermano. Eso es lo que manda el Señor, dice la justicia y la verdad, mi hermano. Tenemos que hablar verdad, mi hermano. No podemos quedarnos callados, hermano. Porque si nosotros callamos, participamos del pecado de esa persona, hermano. Ya. Dice Efesios capítulo 5 del 8 al 11, nos habla el Espíritu Santo de Dios. Efesios 5 del 8 al 11. Dice el Señor, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está, mi hermano. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces ahí vemos, mi hermano, claramente lo que el Señor nos habla, mi hermano, que el Señor quiere que nosotros seamos bondadosos, hagamos justicia y hablemos verdad, mi hermano. Ya, porque nosotros ahora somos luz, mi hermano, no somos tiniebla, hermano. Somos luz, no somos tiniebla, hermano. Si usted, mi hermano, es agredido por cualquier persona, hermano, mi querido hermano, denúncielo a esa persona, hermano. Denúncielo, no tenga miedo, hermano. Nosotros no debemos de tenerle miedo al diablo, a ese diablo charlatán, mi hermano. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a ese diablo charlatán. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, mi hermano. Por tanto, si usted, mi hermano, es agredido, mi hermano, usted tiene que denunciar, mi hermano. Si a usted, mi hermano, le robaron, tienen que denunciar. Denuncie, hermano. Denuncie, cree en Dios y crea también en la justicia, hermano. Ya. Usted pone la denuncia y ahí sí deje todo en manos del Señor, que Dios se encargue, hermano. Pero usted tiene que denunciar, hermano. Si usted, mi hermano, le robaron, denuncie, hermano. Si usted sabe cuál es la persona que le robó, denuncia a esa persona, hermano. No se quede callado, hermano. Si usted es agredido, denuncia a esa persona, hermano. Denúncielo. No se quede callado, hermano. Para eso Dios puso las autoridades terrenales aquí en la tierra, hermano. Por eso el Señor nos habla a nosotros de bondad, de justicia y verdad. Nosotros tenemos que hablar verdad. Por eso nosotros los cristianos no nos metemos con nadie, para que la gente no se meta con nosotros tampoco. Ya. Nosotros como cristianos, hermano, amamos al prójimo, pero si el prójimo se porta mal, anda haciendo maldad a las propiedades privadas, nosotros, aunque nos duele el corazón, pero tenemos que denunciar a esa persona. No podemos quedarnos callados. Ya. Entonces, al pecado hay que castigarlo, mi hermano. El pecado solo castiga, mi hermano. Entonces, Dios, mi hermano, se encarga del resto, mi hermano. Usted hace justicia, pone la denuncia y Dios se encarga de los demás, mi hermano. Dios se encarga de utilizar a las autoridades y también darle su merecido a esa persona perversa y malvada que le hizo daño a usted, mi hermano. Usted no se quede callado, hermano. Usted no tenga miedo a ese diablo charlatán que le anda amenazando. Usted no tenga miedo. Si usted escucha eso, ponga la denuncia ante las autoridades penales, mi hermano.
A ver si las autoridades penales le dan su merecido a esa persona, hermano. Porque usted no se mete con nadie, mi querido hermano y hermana que me escucha. Usted no se está metiendo con nadie. Más bien le vienen a hacer la guerra a usted. Entonces a esa persona hay que denunciarle para ver si se compone o no. Entonces, mi hermano, ahí escuchamos claramente que nosotros somos luz. Como somos luz, tenemos que realmente tener en nuestro corazón bondad, justicia y verdad, dice el Señor. Ya. Eso es lo que manda el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, alabado sea el nombre de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor, hermano. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Lo que a Dios le agrada, que nosotros seamos bondadosos, hermano. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Que nosotros hagamos justicia. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Que nosotros hablemos verdad. Eso le agrada al Señor, hermano. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Una comunión de humildad, noble y sacrificio. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos habla el Espíritu Santo de Dios. Filipenses capítulo 2 del 3 al 8, dice el Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su reacción y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Gloria el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi hermano. Vea, el apóstol Pablo, mi hermano, tenía como pérdida, mi hermano, todas las cosas materiales, mi hermano. Todas las cosas materiales él la tenía como pérdida por el conocimiento, hermano, por el conocimiento en Cristo Jesús, mi hermano. ¿Ya? Por amor al Señor, dice el apóstol Pablo, lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo era un empresario, hermano. El apóstol Pablo era un empresario que hacía carpa, vendía carpa, el apóstol Pablo, hermano. Entonces, todas esas cosas que el apóstol Pablo hacía, mi hermano, cuando él se convirtió al Señor, ahora él tenía todas esas cosas como basura, mi hermano. Ya. Entonces, su corazón, mi hermano, estaba más en las cosas espirituales que en las cosas materiales, mi hermano. Vea. Entonces, ahí encontramos que nosotros, hermano, nosotros tenemos que ofrecerle a Dios nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, hermano, al Señor, hermano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor nos habla, hermano, en esta mañana maravillosa, hermano. Entonces, encontramos aquí una comunión de humildad, noble y sacrificio, dice el Señor. Vea. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Hacer esas cosas, hermano, para que ser agradable al Señor, hermano. Ser agradable a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 13 y versículo 14 nos habla el Espíritu Santo de Dios en ese mismo capítulo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí vio, mi querido hermano? Entonces nosotros, hermano, nosotros como cristianos, cuando nos convertimos al Señor, hermano, tenemos que dejar todas las cosas que nosotros practicábamos a un lado, hermano. Ya.
El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hermano. ¿Quién era el apóstol Pablo, hermano, más antes, hermano? El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, nos perseguía a los cristianos, hermano. Y era un criminal, mi hermano. El apóstol Pablo era criminal. Pero este criminal, el apóstol Pablo, hermano, se convirtió a Cristo Jesús, hermano. Este criminal. Por eso la salvación es para todo, hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que él, hermano, está dejando atrás todas las cosas que él más antes hacía, mi hermano. Ya, todas las cosas que él hacía más antes, dejó a un lado. ¿Ya? Y ahora el apóstol Pablo dice, nos enseña a nosotros que él se está extendiendo a lo que está adelante, hermano. ¿Qué es lo que está delante de nosotros, hermano? Está la patria celestial, hermano. Está la patria celestial, está el reino de los cielos, preparado para cada uno de nosotros que le hemos aceptado al Señor Jesucristo, hermano. Y también está preparado para usted, mi amigo, que es incrédulo. Usted también le puede abrir la puerta del corazón al Señor y se puede convertir al Señor Jesucristo, aceptándolo a Él como su único y suficiente Salvador, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Entonces, mi querido hermano, ¿cuál es la meta de nosotros, hermano? Permanecer en el camino del Señor. Esa es la meta de nosotros, permanecer. La meta de usted, mi querido amigo, es aceptar al Señor, hermano. Aceptarlo al Señor Jesucristo y permanecer también en la obra del Señor, hermano. El Espíritu Santo de Dios nos habla a través de la boca, a través de San Pablo, hermano. Nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano. Eso nos habla el Señor, hermano. Ya, eso nos habla el Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Aleluya. Entonces, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, esa es nuestra meta. Todos los cristianos tenemos una meta. ¿Cuál es nuestra meta? De entrar en el reino de los cielos, hermano. Ser llamado, hermano, por el Señor, hermano. Recibir la corona de la vida, mi hermano. Ya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Recibir, seguir, hermano, en la meta del premio, del supremo llamamiento de Dios, mi hermano. Todo cristiano, hermano, tiene que proseguir el llamado del Señor, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros, hermano, para que nosotros le sirvamos a Él. Entonces nosotros, hermano, tenemos que proseguir la meta. Dios tiene un premio grande para nosotros los cristianos, que somos fieles al Señor, que vivimos en santidad, que vivimos en obediencia al Señor, hermano. Entonces esa es la esperanza, hermano, de todo cristiano, hermano. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Es el premio que el Señor tiene en el reino de los cielos, hermano. El premio del llamamiento del Señor, cuando el Señor nos llame a nosotros y nos diga, venid bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, mi querido hermano. Antes de la fundación del mundo, el Señor ha preparado para nosotros, hermano, la corona de la vida, hermano. Entonces, ese premio, hermano, no permita que Satanás se lo quite, hermano. Dios tiene un premio para usted y Dios tiene un premio para mí. Que el Señor reprenda al diablo y lo eche fuera de nuestra presencia. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, sea valiente y sea fuerte, hermano. Ya, sigamos adelante, hermano, en los caminos del Señor, hermano. Apártase, mi hermano, de sus viejos amigos que más antes tenía, hermano. Usted tiene que apartarse de esos viejos amigos, porque esos viejos amigos lo llevan a usted a la condenación, hermano. Ya, ellos no son nada bueno. Cuando nosotros éramos incrédulos, sí, ahí sí éramos compitas, mi pana, hey, que fue mi brother, mi chévere, mi yuta, todo bien, ya, chévere. Eso cuando éramos incrédulos, pero ahora nosotros como somos cristianos, ya no. Disculpe, mi estimado compita, siga nomás su camino. Yo sigo mi camino, no podemos andar juntos. ¿Le podemos predicar las palabras a ellos? Sí, sí le podemos predicar la palabra del Señor a ellos para que se arrepientan y se conviertan al Señor Jesucristo. Ahí ellos escogen la vida eterna o escogen la condenación. Ya depende de cada persona. Pero nosotros, nuestra meta es el premio del supremo llamamiento de Dios, hermano. Ese es el premio que tenemos, hermano. Nosotros, hermano. Tenemos ese premio, hermano. Y sigamos adelante, hermano.
Prosigamos a la meta, hermano. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. Tenemos que proseguir la meta, hermano, que nosotros nos hemos trazado, hermano. ¿Cuál es nuestra meta? Entrar en el reino de los cielos, hermano. Entrar en la patria celestial. Ahí, esa es nuestra meta, hermano. Nuestra meta que cada cristiano, hermano, tiene que trazarse, hermano. Cada cristiano tiene que realmente someterse al Señor, permanecer fiel al Señor para que pueda recibir, hermano, ese premio que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, hermano. Una comunión de pureza, hermano, una comunión de pureza. Nosotros, hermano, tenemos que tener una comunión con nuestro Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tenemos que estar puros, hermano. Tenemos que estar limpios, hermano. Tenemos que estar limpios. Nosotros no podemos, mi hermano, alabarse el nombre de Jesús. Nosotros no podemos y no podemos involucrarnos, mi hermano, con las cosas que hay en este mundo, hermano. ¿Ya? Entonces no podemos. Si usted ha sido chonguero, ya no puede ir al chongo, mi hermano. Más bien usted tiene que poner la mirada en una mujer y casarse, hermano. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros los solteros, hermano. Todos los que somos solteros tenemos que poner la mirada en una mujer y casarnos, mi hermano. Tenemos que casarnos. ¿Ya? Porque la carne es flaca, hermano. La carne pide fornicación, pide adulterio, hermano. Pero entonces, para eso, hermano, tenemos que casarnos. Tenemos que casarnos con una mujer. Poner la mirada en una mujer, mi hermano. Y que la mujer ponga la mirada en usted, mi hermano. Para que se forme un matrimonio, mi hermano. A Dios no le agrada el livianismo, tampoco le agrada el homosexualismo. A Dios no le agrada nada lo que tú estás practicando y punto. Eso dice la palabra. Yo no lo digo, sino la palabra. A Dios no le agrada nada lo que tú haces y por eso viene el castigo de parte del Señor, hermano. Somos castigados, hermano. A veces nos duele la cintura, nos duele el cuerpo, porque estás practicando la masturbación, estás practicando la fornicación. Por eso te duele el cuerpo, te duele la cintura, te duelen los riñones, porque te masturba demasiado. Y eso, mi hermano, es la consecuencia de los dolores de la cintura, de los dolores de la espalda, mi hermano. Es por mucha masturbación. Tienes que hacer un compromiso con Dios y con tu novio y casarte. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que a Dios le agrada. Que tú, mi hermano, seas valiente y digas, no, voy a casarme con esta muchacha que me quiere, me ama, me considera, me respeta. Entonces, eso es lo que a Dios le agrada. Que tú seas valiente y digas, voy a casarme con esta mujer. Ya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar puros, limpios, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Tenemos que estar puros, mi hermano. Tenemos que estar puros, limpios, hermano. Una comunión de pureza, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Estar puro ante la presencia del Señor para que Dios nos utilice a nosotros en la predicación, mi hermano. Cuando nosotros estamos limpios, Dios nos utiliza para que nosotros podamos orar por los enfermos, podamos predicar, mi hermano. Eso es lo que a Dios le agrada, que estemos puros, limpios, hermano. Cuando nosotros estamos limpios, estamos puros, hermano, nosotros podemos ponerle la mano al enfermo, hermano, y ese enfermo, hermano, queda sano. Podemos, mi hermano, ponerle la mano a esa persona que está muerta y esa persona resucita, mi hermano, de los muertos, mi hermano. Cuando estamos limpios, cuando estamos llenos del poder de Dios y cuando es la voluntad del Señor, mi hermano. Cuando es la voluntad de Dios, mi hermano, Dios mismo hace que esa persona se levante de los muertos, mi hermano. Para Dios nada es imposible, hermano. Pero eso depende, hermano, de nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros un sacrificio, hermano. ¿Cuál es el sacrificio que tenemos que hacer nosotros? Vivir una vida de pureza, ayunar, mi hermano. Es un sacrificio que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que hacer, hermano. Nosotros los creyentes, hermano. Allí se manifiesta la gloria de Dios, mi hermano, cuando nosotros estamos puros, cuando nosotros vivimos en santidad, mi hermano. Allí se manifiesta la gloria de Dios. Vemos las almas que se convierten a Cristo, mi hermano. Vemos los enfermos que son sanados. Vemos a los muertos, mi hermano, que son resucitados, mi hermano. Pero para llegar a ese
a ese nivel, mi hermano, para llegar a ese nivel, tenemos que hacer un sacrificio grande de parte de nosotros, hermano. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer es vivir en santidad y ayunar, mi hermano. Tenemos que ayunar. Ahí sí vamos a ver la gloria del Señor manifestada, mi hermano, en nuestra vida, hermano. Nosotros vamos a ver cómo los enfermos quedan sanos, cómo los muertos, hermano, son resucitados, según la voluntad del Señor, hermano. Porque para Dios nada es imposible, hermano. Cuando Dios quiere, dice, bueno, a esta persona la voy a resucitar. Y Dios la resucita, mi hermano. Pero eso tiene que venir de lo alto, hermano. Tiene que venir de lo alto. Uno puede orar, mi hermano. Yo puedo orar, pero si no es la voluntad de Dios, no puede resucitar a esa persona, hermano. Ahora, si es la voluntad de Dios, hermano, esa persona va a resucitar, hermano. Todo depende de la voluntad de Dios y todo depende de que nosotros estemos limpios, estemos viviendo una vida de santidad, estemos ayunando. Ahí el Señor hace el milagro. Mientras tanto, nada que ver. Gloria a Jesús. Una comunión de pureza. Primero de los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, nos habla el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Primera de los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos, de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos más, y ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, mi hermano. Entonces estábamos hablando, mi hermano, una comunión de pureza, mi hermano, una comunión de pureza. En el versículo 9, ahí encontramos, hermano, lo que el incrédulo practica, mi hermano. Esto es lo que practica el incrédulo, y también, mi hermano, muchos cristianos practican, mi hermano, esta clase de pecado, mi hermano. Vea lo que nos habla el Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando a los incrédulos. Y también está hablando a los hermanos cristianos que andan chuecos, ya que andan en delito y en pecado, los hermanos cristianos. No erréis, ni los fornicarios. Los fornicarios no pueden entrar al reino de los cielos. Ni los idólatras no pueden entrar al reino de los cielos. Ni los adúlteros no pueden entrar al reino de los cielos. Ni los afeminados. Vea, ni los afeminados. Aquí habla de mujer y hombre. Las mujeres que son livianas no pueden entrar en el reino de los cielos. Ni los que se echan con varones, los homosexuales, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ni los ladrones que andan robando, no pueden entrar al reino de los cielos. Ni los ávaros que ponen el corazón en el dinero, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ni los borrachos no pueden entrar en el reino de los cielos. Ni los maldicientes que andan lanzando maldiciones no pueden entrar en el reino de los cielos. Ni los estafadores, mi hermano. Muchos estafadores que hay por ahí no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Ya? Ellos no pueden heredar el reino de Dios, mi hermano. Ninguna de estas personas que practican esta clase de pecado, hermano cristiano que practique esta clase de pecado, no puede entrar en el reino de los cielos, mi hermano.
Si el incrédulo está practicando esta clase de pecado, no puede entrar en el reino de los cielos, a no ser que el incrédulo, mi hermano, se arrepienta de todo corazón. Ahí el Señor lo perdona, hermano. Ya. Entonces, todo depende de nosotros, hermano. Todo depende de nosotros, hermano. En nuestra mano está, mi hermano, el escoger, hermano. Tú escoges, hermano. ¿Lo escoges a Dios o lo escoges a Satanás, mi hermano? Una de dos, porque en este mundo tú no estás solo, mi hermano. En este mundo no estás solo. Bien estás con Satanás o bien estás con Jesucristo. Una de dos. Pero solo no estás en este mundo. Escúchame bien. No estás en este mundo. Si tú practicas el pecado, pertenece a Satanás. Eres hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Si tú practicas el pecado, eres hijo del diablo. Si tú practicas la santidad, eres hijo de Dios, mi hermano. Yo no lo digo, es la palabra del Señor, mi amigo. Es la palabra del Señor que te está exhortando en esta mañana. Es la palabra del Señor que te exhorta, mi querida amiga. Es la palabra de Dios. Conmigo no se enoje, enójese con el Señor. Dígale, Señor, ¿por qué escribiste eso? Y el Señor te dirá, escribí eso para que tú te enderezcas. Así te dirá el Señor. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios, hermano, es espada de dos filos, hermano. La palabra de Dios es espada de dos filos que corta, mi hermano, corta el pecado que está en nuestro corazón, mi hermano. Seguimos adelante, mis queridos amigos y hermanas que me escuchan. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. En 2 Corintios, hermano, capítulo 7, nos habla el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermano. El Señor nos manda a nosotros como cristianos que nosotros tenemos que limpiarnos. Nosotros nos contaminamos, mi hermano. Nosotros, como seres humanos que somos, nos contaminamos las palabras deshonestas que hablan muchas veces nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos. Escuchamos muchas veces esa palabra y muchas veces nos contaminamos con esa palabra. Entonces, Dios nos manda, mi hermano, nosotros, que nosotros tenemos que limpiarnos de esa contaminación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es porque escuchamos lo que habla el vecino, habla el amigo, habla el compañero, escuchamos, mi hermano, esa palabra deshonesta, hermano. Entonces, cuando nosotros escuchamos, mi hermano, palabras deshonestas que hablan los vecinos, los amigos, los compañeros, tenemos que salir corriendo de ese lugar. No podemos estar allí en ese lugar escuchando palabras obscenas, mi hermano. No podemos estar allí escuchando palabras obscenas. Tenemos que salir corriendo. Por eso muchas veces a usted, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, usted ha escuchado a muchos cristianos que se les salen palabras, mi hermano, palabras deshonestas, hermano. Es por lo que el hermano, ha estado en un grupo, hermano, donde ha habido, hermano, sus compañeros incrédulos, sus panas, sus amigos, sus vecinos, y escuchó palabras deshonestas y se contaminó el hermano. Y de repente le salió esa palabra, mi hermano, esa palabra deshonesta que no tenía que decirla, pero la dijo. Bueno, y eso es lo que Dios nos manda a nosotros, que nosotros tenemos que limpiarnos, hermano. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación, hermano. Hay muchos hermanos que pelean, entre hermanos pelean, mi hermano, que el uno quiere ser mejor que el otro, hermano. Que el uno predica más que el otro, que el otro canta más que el otro, y es una pelea que hay entre hermanos cristianos. Y también entre hermanos cristianos hay envidia, mi hermano. Hay envidia, hay resentimiento, hay odio, hermano, entre el pueblo del Señor, hermano. Ya. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué no procura ser mejor defraudado? Dice el apóstol Pablo. Ya, entonces, mis queridos hermanos, es lo que Dios nos manda a nosotros en esta mañana maravillosa, que tenemos que limpiarnos, hermano, de toda contaminación, hermano, que hay en el mundo, hermano. Primera de Pedro nos habla el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Jesucristo. Primera de Pedro, del 1 al 14. Primera de Pedro, del 1 al 14, nos habla el Espíritu Santo de Dios y dice:
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Vea, ¿qué nos dice el Señor? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, hermano. Usted sabe, mi hermano, que nosotros más antes éramos incrédulos y nuestro deseo era lo que nuestros ojos ven, mi hermano. A veces nosotros veíamos, mi hermano, esa mujer, qué linda mujer, y teníamos sexo con esa mujer. Dejábamos a esa mujer y cogíamos a otra mujer, hermano. Esa otra mujer nos gustaba, teníamos sexo con esa mujer. Y así andábamos nosotros con mujeres y otras mujeres, porque vivíamos en nuestra ignorancia, hermano. Lo mismo la mujer, mi hermano, la mujer lo mismo. Le gustaba ese hombre, tenía sexo con ese hombre. Más adelante veía a otro hombre, tiene sexo con ese hombre. Así, tanto el hombre y la mujer son igualitos. ¿Por qué? Porque el hombre vive en la ignorancia, hermano. Así vivíamos nosotros en otro tiempo. Nosotros los cristianos también vivíamos en otro tiempo, en la ignorancia, porque no conocíamos la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, mejor es que no me hubieses conocido, dice el Señor. Porque al rato que usted se convierta al Señor, hermano, usted tiene que dejar toda esa clase de pecado. Ya no puede practicar esa clase de pecado. Ya no puede estar cogiendo una mujer, después coge la otra, después coge la otra y así sucesivamente. Y va dejando hijos con una, va dejando hijos con la otra, hijos con la otra y así, hermano. Hijos huérfanos va dejando usted, mi hermano, por el camino, hermano. Lo mismo la mujer es lo mismo. Lo mismo la mujer coge a un hombre, a veces quedó preñada de ese, después coge otro hombre, quedó encinta del otro. Como la samaritana, hermano. La samaritana tuvo 5 maridos y el que tenía era 6 maridos que tuvo la samaritana. 6 hombres tuvo esa mujer, hermano. Hasta que esa mujer se arrepintió, mi hermano. Se arrepintió de todo su pecado y lo aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermano. Así somos nosotros, hermano, cuando vivimos en la ignorancia. En la ignorancia cuando practicamos el pecado, hermano. Ya nosotros no podemos practicar esa clase de pecado que más antes practicábamos. Ya no. Porque ya Cristo mora en nuestro corazón, hermano. Ya no podemos practicar, hermano. Ya no, mi hermano. Mejor, mi hermano, si tú quieres practicar esa clase de pecado, mejor no lo hubieras conocido al Señor, hermano. Mejor te hubieras quedado en el mundo haciendo lo que te gusta, que Dios realmente no hubiera tenido problemas contigo, hermano. Pero al momento que tú te arrepentiste y al momento que tú te bautizaste, hermano, y al momento que tú te estás congregando en una iglesia, hermano, y tú sigues practicando esa clase de pecado, hermano, entonces el Señor te va a castigar, hermano, severamente, hermano. Te va a castigar severamente. Por eso viene, hermano, el castigo de parte del Señor, para ver si nosotros reflexionamos, hermano, y dejamos esa clase de pecado. ¿Ya? Entonces, hermano, Cristo le ama a usted, no se preocupe. No se preocupe qué clase de pecado usted practica. Cristo le ama, pero lo importante es que usted tiene que arrepentirse. Arrepiéntase antes que sea demasiado tarde. El único que le puede perdonar sus pecados se llama el Señor Jesucristo, hermano. Entonces, mi hermano, en primera de Pedro 1:14 habla el Espíritu Santo de Dios allí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque en Cristo está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Ahí está, mi hermano. Entonces Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque el Señor es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, hermano. ¿Cómo podemos seguirlo al Señor? Cuando leemos su palabra, cuando leemos la palabra del Señor y cuando la ponemos en práctica, mi hermano. A la palabra del Señor, hermano. La ponemos en práctica en vuestro corazón, hermano. Ya. Eso es lo que el Señor nos enseña en esta mañana. Vivir una vida de santidad, mi hermano. Separado del mundo, mi hermano. Separado del mundo.
Por eso la gente es incrédula, mi hermano. La gente es incrédula. Nos ve a nosotros como bichos raros. Nos ve como bichos raros. Nos hablan que somos homosexuales, que tantas cosas, que somos brujos. Tanta basura que habla el incrédulo, mi hermano. Pero que Dios tenga misericordia, hermano, de las personas incrédulas. Hablan por ignorancia, hermano. Hablan por hablar. Dios tenga misericordia de ellos, que Dios les perdone a ellos. Así nos tratan, mi hermano, así nos trata la gente incrédula a nosotros, que somos homosexuales, porque no vamos a los chongos. Ya nosotros, esos tiempos, hermano, quedaron atrás. Ya nosotros ya no practicamos esa clase de pecado. Eso quedó atrás. Nosotros, nuestra meta es entrar en el reino de los cielos. Esa es nuestra meta, vivir en santidad, mi hermano. Si nosotros nos estamos quemando, mi hermano, como le dije antes, ponga la mirada en una mujer y cásese con esa mujer, mi hermano. Cásese con esa mujer. Si esa mujer lo ama, si esa mujer lo quiere, lo considera, lo respeta, lo adora a usted, le ayuda, cásese con esa mujer, mi hermano. Cásese con esa mujer, porque esa mujer va a ser su futuro, mi hermano. Si esa mujer a usted lo entiende, lo comprende, porque en el matrimonio debe de haber esa comprensión, mi hermano. Debe de haber ese diálogo, debe de haber esa comunicación en el matrimonio, hermano. Cuando en el matrimonio se destruye, es cuando no hay comunicación, cuando no hay sinceridad entre las dos parejas, mi hermano. Cuando no se dicen la verdad. Hay muchas mujeres, hay muchos hombres que ya se casan, ya no hay necesidad que tengan Facebook, que tengan WhatsApp, ya eso es basura, deben de ya eliminar esas cosas. ¿Por qué? Porque ya tienen el amor de su vida en su casa, al hombre que ella quiere o a la mujer que ella quiere. Ya no hay necesidad de estar en Facebook, ya no hay necesidad de estar en WhatsApp. Usted lo que único debe tener un teléfono nomás para un teléfono chiquito para que su marido la llame o la mujer lo llame a usted, nada más. Pero hoy en día da mucha tristeza que teniendo ya el marido, teniendo ya la mujer, siguen en su WhatsApp, siguen en su Facebook, hermano. ¿Para qué tienen eso, hermano? Para ponerle los cachos al marido o para ponerle los cachos a la mujer, hermano. Ya usted ya no debe de utilizar eso, hermano. Nosotros como cristianos, hermano, al rato que nosotros nos casamos, hermano, con esa mujer, hermano, es para toda la vida, hermano. Nosotros nos casamos con una sola mujer y con esa morimos. Esa es la ley del Señor que nos manda a nosotros los cristianos, a los creyentes, hermano. Nosotros no somos incrédulos, nosotros somos creyentes. El incrédulo sí, mi hermano. El incrédulo, porque no conoce la palabra del Señor, él se casa con una y si le fue mal en el matrimonio, deja a esa mujer botada y se casa con otra. Y si le fue mal con esa, deja a esa mujer y se casa con otra. Así mismo la mujer, hermano. La mujer incrédula es lo mismo. Si le fue mal con ese marido, dejó botado a ese marido y se busca otro marido. Y así, mi hermano, sucesivamente. Pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, no. Nosotros no podemos separarnos de esa mujer, hermano. Si nosotros nos separamos, hermano, si nosotros nos separamos de esa mujer, hermano, tenemos que quedarnos solteros, hermano. Nosotros nos quedamos solteros, hermano, para toda la vida. No podemos casarnos ya con otra, hermano. O si no, mi hermano, lo que manda el Señor, reconcíliate nuevamente con tu mujer, dice el Señor, hermano. Eso manda el Señor, hermano. Entonces, mi querido hermano y hermana que me escucha, tú que eres soltero, pon la mirada, hermano, pon la mirada en una mujer que sea soltera, que te ame, te quiera, te respete, te ayude y que esté dispuesta a prosperar contigo. Pon la mirada en esa mujer, hermano. Y que esa mujer ponga la mirada en ti, hermano, porque tiene que haber un mutuo acuerdo entre las dos partes, hermano. Entonces eso es lo que nos manda el Señor. Nosotros tenemos que vivir en santidad y en obediencia al Señor. Si usted, hermano, está practicando el pecado, arrepiéntase en el nombre de Jesús. A usted le digo, mi querido hermano y hermana que me escucha, que es de la iglesia del Señor Jesucristo, arrepiéntase. Arrepiéntase, mi hermano, de ese pecado que usted está practicando, mi hermano. Nosotros, Dios nos llamó, Dios, mi hermano, Dios nos sacó a nosotros del lodo cenagoso, hermano. Y ahí nos sacó el Señor. Dios nos sacó a nosotros de esa vida perdida que andábamos en el mundo, hermano. Dios nos sacó de allá, hermano. Y nos trajo, hermano, a su luz admirable para que vivamos nosotros una vida de santidad y obediencia, separado del mundo, hermano.
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Nosotros no somos de este mundo. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo tocará la trompeta y nosotros partiremos con el Señor, hermano. Nosotros partiremos con el Señor, hermano. Una comunión de amor nos habla el Señor, hermano. Nosotros tenemos que estar llenos del amor del Señor, hermano. Llenos del amor del Señor. Primera de Juan 4, del 18 al 21. Primera de Juan 4, del 18 al 21. Primera de Juan 4, del 18 al 21. Dice el Espíritu Santo de Dios allí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto, dice el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y nosotros tenemos este mandamiento del que el que ama a Dios, ame también a su hermano, hermano. Vean. Mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, en esto es estricto el Señor, hermano. Nosotros tenemos que amar a los hermanos, hermano. No podemos odiar a los hermanos. No podemos criticar al hermano, hermano. No podemos deshonrar al hermano porque ese hermano me cae mal. Ese hermano de allá me cae mal. No, mi hermano. Nosotros tenemos que amar a los hermanos. Nosotros solamente podemos apartarnos, mi hermano. Nosotros podemos apartarnos conforme a la escritura que dice, hermano. Las escrituras que dice, hermano, que nosotros no podemos tomarle en cuenta a ese hermano que está practicando el pecado. El hermano que practica el pecado, nosotros no podemos acercarnos a ellos, ni podemos tomarlo en cuenta a ellos, porque nos contaminamos nosotros. Ya. Pero un hermano que ande bien en el Señor, porque yo veo, hermano, siento envidia por el hermano porque canta bien, porque el hermano predica bien, y yo, mi hermano, siento una envidia, le siento odio a ese hermano. Entonces, allí eso es lo que nos habla el Señor aquí a nosotros, que nosotros tenemos que amar a los hermanos, hermano. Ya. Tenemos que amar a esos hermanos. Entonces, mi hermano, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo van personas incrédulas a escuchar la palabra de Dios, hermano. Van personas que realmente se han convertido al Señor recién, hermano. Y en la iglesia también van personas, los creyentes, que somos nosotros, que somos la iglesia, que ya conocemos la palabra de Dios, hermano. Tres clases de personas van, mi hermano, a la congregación, hermano. Tres clases de personas van a la congregación. Primero, nosotros, los creyentes, hermano. Segundo, los que realmente han recibido a Cristo Jesús en su corazón, que todavía no se bautizan, hermano. Esas son dos, la segunda persona. Tercera persona, van personas incrédulas, hermano, a escuchar la palabra de Dios, hermano. Van solamente como oyentes. Son tres clases de personas que van a la iglesia, hermano. Tres clases de personas, hermano. Los creyentes, los que se han convertido a Cristo recién, y los incrédulos, mi hermano. Tres clases de personas, hermano. Entonces, hermano, nosotros, hermano, como iglesia del Señor Jesucristo que somos, hermano, tenemos que estar unidos, hermano. Tenemos que estar unidos. El hermano, o hermana que practica el pecado, hermano. Entonces, a esa hermana, uno se la coge solita, se la exhorta. Y si la hermana, hermano, se arrepintió, hizo caso, entonces podemos estar junto con ella, hermano. Pero si el hermano o hermana practica el pecado, nosotros tenemos que apartarnos de esos hermanos, hermano. No podemos estar juntos. Ni le digas bienvenido, no lo tomes en cuenta, nos dice el Señor, hermano. En una parte de las escrituras, mi hermano, nos enseña el Señor, hermano, que nosotros no debemos de tomar en cuenta a esas clases de hermanos que dicen ser hermanos, pero no lo son, mi hermano. Andan practicando el pecado, andan estafando, hermano, a los hermanos cristianos, andan robando, hermano. No podemos decirle hermano a esa clase de hermanos. No podemos, hermano. Ya. Entonces, que el Señor nos manda a nosotros que vivamos en santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Pero un hermano, que vive en santidad, que predica la palabra, que gloria a Dios en las alturas, que canta, hermano.
Yo tengo que decir, hermano, Dios te bendiga, hermano. Ya, tengo que quitarme ese odio. Yo tengo que quitarme ese odio que yo siento por ese hermano. ¿Por qué? Yo siento envidia por ese hermano. Tengo que quitarme esa envidia, hermano. Si usted quiere, hermano, cantar, quiere predicar, prepárese, hermano. Comience a prepararse. Comience a comer la palabra del Señor. Comience a comer el pan espiritual. Pídele al Señor sabiduría e inteligencia que Dios se la regala gratuitamente. Pero no sienta en su corazón envidia. No sienta en su corazón enojo, coraje con el hermano, la hermana. Porque con ellos nos vamos a ver en el reino de los cielos, hermano, por toda la eternidad, mi hermano. Antes yo los felicito mucho a los hermanos que predican la palabra de Dios. Si yo de mi parte, mi querido hermano, yo quisiera que todos los hermanos predicaran la palabra de Dios en los parques, en los buses, en los colectivos, en los hospitales, que vayan de casa en casa, que vayan por los campos, hermano. Que todo el ejército del Señor, hermano, salgamos a predicar el evangelio, hermano. Todito, hermano. Uno que se vayan predicando por casa en casa, otros que prediquen en los parques, otros que prediquen en las calles, otros que prediquen por los hospitales, otros que vayan a predicar por las montañas, otros que vayan a predicar por los campos, hermano. Y así, mi hermano, predicamos el evangelio en todo el mundo, hermano. Pero lamentablemente, mi hermano, la iglesia, hermano, se ha hecho conformista, hermano. Se ha hecho conformista que solamente piensa en el dinero, nada más. Piensa en la plata. Si usted ofrenda 100, quiere recibir 200 el hermano. Ha hecho, hermano, de la palabra del Señor en una fuente de ganancia. Eso se llama idolatría, mi hermano. Eso es idolatría, mi hermano. Uno tiene que dar, mi hermano, de lo que le sale del corazón, mi hermano. La ofrenda que le sale del corazón a uno. Tiene que dar a Dios, mi hermano. No lo que me diga el pastor. El pastor me dice, dice, tienes que dar 100 y Dios te dará 200. Eso es mentira del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, mi hermano, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad, vivamos en amor. Vivamos en amor, hermano. ¿Ya? Yo no puedo decirle, hermano, a una persona, hermano, que me anda criticando, me anda deshonrando, me odia. Yo no puedo decirle, hermano cristiano, a esa persona, hermano, que anda calumniando, hermano. Hay pastores, hermano, hay pastores que se prestan a eso, hermano. Que utilizan a las ovejas, hermano, y dicen, dile esto, dile el otro. Y empiezan a sembrar, hermano, en el barrio o en el trabajo, donde quiera, las discordias, hermano. Las discordias, la murmuración, mi hermano, los chismes. Eso sale del pastor, mi hermano. Ya, eso aprende la oveja, mi hermano. El pastor le enseña eso a las ovejitas, hermano. Y allá sale, hermano, esa hipocresía, mi hermano. Sale para el mundo entero. Entonces, mi hermano, mi querido hermano, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros, hermano. Yo soy de la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo, la vida eterna. Esa es la iglesia mía, mi hermano. Esa es mi iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo, la vida eterna. Esa es mi iglesia, mi hermano. La iglesia del Señor Jesucristo, la vida eterna. Bueno, mi hermano querido y hermoso, que Dios me lo bendiga ricamente y adelante en el Señor Jesucristo, hermano. Hasta aquí ha sido el mensaje de la palabra del Señor, mi hermano. Esperando, mi hermano, que la palabra de Dios, mi hermano, haya caído en buena tierra y dé su fruto a 30, 60 y a 100 por uno, mi hermano. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, óigalo bien, viva una vida de santidad, mi hermano. Nosotros que somos la iglesia, Jesucristo, la vida eterna, amémonos los unos a los otros, hermano. ¿Ya? Yo no me puedo meter, hermano, en otra congregación y en otra iglesia. Yo no puedo meterme en otros campos que no son míos, hermano. Yo estoy aquí con ustedes, mis queridos hermanos, aprendiendo del Señor, hermano. Yo estoy aquí aprendiendo del Señor, hermano. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí, mi hermano. Entonces, no nos olvidemos, mi hermano, que Jesucristo es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tiniebla, dice el Señor. Ponga su mirada en Cristo Jesús, mi hermano, que es el único que nos puede salvar de la ira venidera, hermano. El único, hermano. El único que nos puede salvar de la ira venidera. ¿Cómo podemos seguirlo al Señor? Leyendo su palabra, hermano. Leamos su palabra
y pongamos en práctica la palabra del Señor en nuestros corazones, hermano. Ya. Cristo viene ya, mis queridos hermanos. Aleluya. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas del grupo Jesucristo la Vida Eterna. Que Dios me lo bendiga ricamente a todos los hermanos del grupo de WhatsApp. Y que Dios bendiga el mundo entero, mi hermano. Que Dios bendiga el mundo entero y que Dios ponga paz en los presidentes y en los países que están en guerra, mi hermano. Que Dios ponga la paz en los corazones de ellos. Que sea la voluntad de Dios, mi hermano, no la mía, mi hermano. La voluntad del Señor, hermano. Y que Dios bendiga, mi hermano, a todos los judíos, mi hermano, al pueblo de Israel, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga a Jerusalén, mi hermano. La ciudad de nuestro gran Dios todopoderoso, hermano. Jerusalén, la celestial, mi hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Y también la terrenal. Que Dios bendiga a la Jerusalén terrenal, mi hermano. Porque allá está el trono de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual Él va a reinar 1000 años aquí en la tierra, hermano. Ahí estaremos con el Señor reinando 1000 años en Jerusalén, mi hermano. Jerusalén. Dios bendiga a Jerusalén. Que Dios bendiga este país, Ecuador también. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios bendiga al presidente Guillermo Lazo. Que Dios bendiga a todas las autoridades de este país. Y que Dios me bendiga a mí también esta mañana. Que Dios bendiga mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Que Dios bendiga mi entrada y que Dios bendiga mi salida. Y que Dios bendiga mis proyectos, mis metas y todo mi propósito que tengo en mi corazón. Gracias, mi querido Dios. En tu nombre oro, ruego, te lo pido, te lo suplico humildemente y te doy la gracia. Aleluya. Amén y amén. Gloria el nombre de Jesucristo. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Recuerde siempre, hermano, una cosa. Jesucristo es la luz del mundo, hermano. Otra vez les habló Jesús diciéndole, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Memorice ese versículo bíblico, mi hermano. Recuerde siempre ese versículo bíblico, que Jesucristo es la luz del mundo, hermano. El que nos guía por donde quiera que nosotros vayamos, mi querido hermano. Él es el que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora que hay hoy en día en este mundo. Hasta pronto, mis hermanos. Amén.